Como parte introductoria del tema, también tenemos un índice en el cual están los temas que desarrollaremos a continuación en la presentación del trabajo. Como una parte introductoria, como les mencionaba, al capítulo 1, quería comentarles un caso sobre cuál es la forma de tratar a un empleado. Los gerentes, como saben, son seres humanos. Pueden cometer muchos errores, unos por inexperiencia, otros por falta de conocimiento y otros son equivocaciones. En una compañía de seguridad para el hogar, como parte de una estrategia de formación de grupos, los empleados de diferentes equipos de venta de la misma empresa participaban en concursos en que los ganadores arrojaban pasteles a los perdedores, les daban de comer alimento para bebés, los hacían usar pañales, les daban de nalgadas y en ocasiones hacían comentarios como agáchate bebé o has sido una niña mala. En esta empresa también castigaban a los empleados que llegaban tarde al trabajo. Una empleada que había sido castigada, llamada Janet Orlando, se sintió tan humillada que renunció y decidió demandar a la empresa. El abogado de Janet, en las conclusiones del juicio, señaló que ninguna mujer adulta, razonable, querría que la colocaran ante un grupo de hombres jóvenes, le propinaran nalgadas y le dijeran palabras ofensivas, para luego argumentar que lo hacían con el fin de incrementar las ventas y motivar a los empleados. Esta empresa defendía los castigos como forma de propiciar la camaradería entre hombres y mujeres. Al final, en el juicio fallaron a favor de Janet y la empresa tuvo que indemnizar a Janet. Acciones como esta es las que trataremos de explicar y razonar en el desarrollo del tema de hoy. Para empezar, trabajaremos de hoy reconoceremos qué son las aptitudes interpersonales. Son habilidades de relación con la gente, propias de las características de la personalidad y desenvoltura social. Habilidades en el lenguaje, camaradería, optimismo que identifican a cada individuo. A finales de la década de 1980, las escuelas de negocios, las escuelas administrativas, en su currícula daban mayor importancia a los aspectos técnicos de la administración, la economía, la contabilidad, las finanzas y las técnicas cuantitativas. Las facultades de administración reconocen la importancia que reviste la comprensión del comportamiento humano en la determinación de la eficacia de un administrador, pidiendo que se añada a la currícula cursos sobre habilidades interpersonales. Veamos ahora por qué son importantes las aptitudes interpersonales. Reconocer la importancia del desarrollo de las aptitudes interpersonales de los gerentes se relaciona estrechamente con la necesidad que tiene la organización de reclutar y conservar empleados de alto rendimiento. Para triunfar en la administración de hoy, se requiere tener buenas aptitudes interpersonales, como son la comunicación y el liderazgo. Estas habilidades son la clave para diferenciar a los gerentes, cuyas carreras irán en ascenso. Permiten establecer buenas relaciones interpersonales en los espacios de trabajo. Propician espacios de trabajo placenteros, garantizan una buena razón económica. En un estudio nacional sobre la fuerza laboral en Estados Unidos, se descubrió que los salarios y las prestaciones no son las razones por lo que las personas les guste su centro de trabajo, sino por el contrario, era la calidad del trabajo y el apoyo del ambiente laboral lo que más los motivaba. Permite conservar personal calificado y es más fácil de contratar las personas que tengan estas habilidades. Las organizaciones que son buenos lugares de trabajo gozan de buena reputación. Para tener logros en la administración, no solo basta con las aptitudes técnicas, se necesita tener buenas capacidades para tratar con las personas
y relacionarse con ellas de forma empática. Ahora sabremos qué es una organización. Es una unidad social, coordinada de forma consciente que se compone de dos o más personas. Como saben, en una organización trabajan los gerentes. Las organizaciones funcionan con relativa continuidad para lograr una meta común o un conjunto de ellas. Las organizaciones existen para alcanzar metas. Tenemos algunos ejemplos de organizaciones. Por ejemplo, las empresas de manufactura. Esas empresas son aquellas que adquieren una materia prima, la convierten en artículos que benefician al consumidor. Dentro de estas empresas de manufactura tenemos, por ejemplo, empresas que producen alimentos, como azúcar, lácteos, aceites, harinas. También tenemos empresas que producen bebidas, como jugos, agua, cerveza. Empresas textiles que producen ropa, alfombras. Y empresas de productos en madera y metal, entre otras. También encontramos las empresas de servicio. Las empresas de servicio, como su nombre lo indica, prestan un servicio. Tienen por función brindar una actividad que las personas necesitan para la satisfacción de sus necesidades. Entre ellas encontramos, por ejemplo, las de luz, agua, transporte. Ahora también tenemos las escuelas, los hospitales, las tiendas al menudeo, como son los supermercados, las tiendas de víveres, de zapatos, de joyas, los departamentos de policía, las instituciones de gobierno estatal y local. Ahora veremos quiénes trabajan en esa organización. ¿Quiénes son los gerentes? A los gerentes también en ocasiones se les llama administradores, en especial en las organizaciones sin fines de lucro. Los gerentes son individuos que supervisan las actividades de otros y son responsables de alcanzar metas en dichas organizaciones. Hacen cosas a través de otras personas, toman decisiones, asignan recursos, sean monetarios, físicos o humanos, dirigen actividades de otros a fin de alcanzar ciertas metas. Definen cuáles serán las metas y los medios para alcanzar dichas metas. Estos gerentes tienen funciones. Ahora veremos las funciones que tienen los gerentes. Henry Fayol plantea que los gerentes realizan cinco funciones: planear, organizar, mandar, coordinar y controlar. Actualmente se manejan solo cuatro funciones que debe cumplir un gerente, que son planear, organizar, dirigir y controlar. A continuación, revisaremos cada una de ellas. La primera es planear. La gerencia es la encargada de definir metas y los medios para alcanzarlos. Establece las estrategias generales para lograrla, así como los medios. Desarrolla un conjunto de planes para integrar y coordinar actividades. Esta función es la que más se incrementa a medida que los gerentes pasan de la administración de los niveles inferiores a los medios o superiores. La siguiente función de los gerentes es organizar. Los gerentes son los responsables de diseñar la estructura de la organización. Determinan las tareas a realizar y quiénes las llevarán a cabo. Determinan cómo se agruparán, quiénes reportarán información y a quiénes. Determina también dónde se tomarán las decisiones. Ahora veremos la función de dirigir. Toda organización consta de personal y el trabajo del gerente es dirigir y coordinar con este personal. Es función del gerente reconocer y motivar a los empleados en relación a las tareas que realizan. Dirigen actividades de otros para alcanzar las metas trazadas. Seleccionan los canales de comunicación más eficaces, aquellos que les resulten mejor en su organización. Resuelven conflictos entre los miembros de la organización. Los gerentes están enfocados en dirigir.
Una última función de los gerentes es controlar. Es necesario controlar para garantizar que las cosas marchen como es debido. El gerente debe vigilar permanentemente el desempeño de la organización. Se compara el desempeño real de la organización con el conjunto de metas establecidas previamente. Esta actividad se hace de forma permanente para ver si se logran las metas propuestas. Cuando hay desviaciones significativas, el gerente encausa a la organización, es decir, le encamina al rumbo fijado. Labores como vigilar, comparar, hacer correcciones potenciales son parte de la función de controlar que realiza el gerente. Pero aparte de funciones, también tiene roles. Los roles de la administración son los siguientes. A finales de la década de 1960, Henry Mintzberg emprendió un estudio cuidadoso de 5 ejecutivos a fin de saber qué hacían en sus trabajos. Con base en sus observaciones, pudo concluir. Los gerentes desempeñan 10 roles o conjuntos de comportamientos diferentes y altamente relacionados, atribuibles a su trabajo. Estos se clasifican en roles informativos, roles interpersonales y roles decisorios. Empezaremos con los roles interpersonales. Tenemos un rol de representantes, son representantes. Es una figura simbólica. Se requiere que ejecute cierto número de deberes rutinarios de naturaleza legal o social, o sea, representatividad. Ahora, todos los gerentes desempeñan un rol líder. Esta incluye contratar, capacitar, motivar y disciplinar a los empleados. Es decir, ser responsable de la motivación y dirección de los empleados. El rol de enlace. Existe una red de contactos internos, por ejemplo, el gerente de ventas, que obtiene información del gerente de control de la calidad en la propia compañía, tienen o establecen una relación interna. Además, mantienen una red de contactos externos que les hacen favores y les dan información. Los otros roles son de tipo informativos. El rol vigilante recibe una variedad amplia de información. Sirve como centro nervioso de la información interna y externa de la organización. También cumple un rol difusor. Transmite la información recibida de los externos o de otros empleados a los miembros de la organización. Cumple un rol vocero cuando representa a la organización ante personas de afuera. Transmite información a los externos acerca de los planes, políticas, acciones, resultados de la organización. Sirve como experto de la industria de la organización. Y tres, como últimos roles, tenemos los roles decisorios. El rol emprendedor es aquel que cumplen los gerentes, inician y supervisan proyectos nuevos que mejoran el desempeño de su organización. Buscan oportunidades en la organización y su ambiente e inicia proyectos para realizar un cambio progresivo. El gerente además es manejador de dificultades. Él es responsable de ejecutar acciones correctivas cuando la organización enfrenta problemas significativos e inesperados. Es un asignador de recursos. Son responsables de asignar recursos. Pueden ser recursos humanos, recursos físicos o monetarios dentro de su organización. Toman o aprueban decisiones organizacionales significativas. El gerente también es negociador. Analizan temas, negocian con otras unidades a fin de lograr ventajas para su propia unidad. Son responsables de representar a la organización en negociaciones de importancia. Las aptitudes gerenciales. ¿Qué aptitudes o competencias necesitan los gerentes? Según Robert Katz,
Él identificó tres: las aptitudes técnicas, humanas y conceptuales. En las aptitudes técnicas tenemos la capacidad de aplicar conocimiento o experiencia especializados. Por ejemplo, tenemos un ingeniero civil, el cual a menudo se centra en la habilidad técnica que él tiene. Los trabajadores la desarrollan a través del trabajo diario y todas las funciones que cumplen en la organización en la que trabaja. Humanas. Es la habilidad de trabajar en grupo y motivar y entender a las personas. Usualmente los gerentes no saben escuchar o entender las necesidades de los demás. Es por eso que se requiere esta aptitud para poder comunicar, motivar y delegar funciones. La aptitud conceptual es la capacidad mental de analizar y diagnosticar situaciones, identificar problemas, desarrollo de alternativas de solución y la selección de la mejor solución posible. Un gerente puede fracasar si es que es incapaz de procesar o interpretar la información de manera racional. Entonces, no estaría tomando la mejor solución. Esto nos lleva a una pregunta. ¿Los gerentes que ascienden más rápido en una organización hacen las mismas actividades y con el mismo empeño que aquellos que realizan el mejor trabajo? Esto nos lleva a comparar la gerencia eficaz con una gerencia exitosa. En un estudio realizado por Lutyens a más de 450 gerentes, se determinó que ellos están involucrados en 4 actividades esenciales: la administración tradicional, comunicación, administración de recursos humanos y la formación de redes. En la administración tradicional está la toma de decisiones, planear y controlar. Dentro de la actividad de comunicación está intercambiar información rutinaria y procesar los documentos. Dentro de la administración de recursos humanos tenemos motivar, disciplinar, administrar conflictos, asignar personal y capacitar. Finalmente, en la formación de redes tenemos socializar, hacer política e interactuar con las personas de afuera del exterior. Este gráfico son los resultados finales que se tiene de dicho estudio. Podemos ver que se separó en 3 tipos de gerentes: los gerentes promedio, los gerentes exitosos y los gerentes eficaces. Dentro de las 4 variables, ¿no? Administración tradicional, recursos humanos, comunicación y formación de redes. Nosotros hemos tomado solo los gráficos de gerentes exitosos y gerentes eficaces, como pueden ver acá. En este gráfico se ve que la cantidad de tiempo y esfuerzo entre los gerentes varía demasiado. La diferencia se puede ver entre los gerentes exitosos, en cual la formación de redes contribuye en éxito en un 48%, a diferencia de las actividades de recursos humanos, que solo está presente en un 11%. Y en el caso de los gerentes eficaces, se ve que la comunicación tiene mayor peso en un 44%, y en este caso la formación de redes baja a un 11%. Entonces tenemos que los gerentes en promedio pasan alrededor de 20 a 30% de su tiempo en cada una de las 4 actividades. Los gerentes exitosos no hacen el mismo énfasis en cada una de ellas. Y por el contrario, los gerentes eficaces tratan de hacer el mismo énfasis en cada una de las 4 actividades. Entonces, se contradice la suposición histórica de que los ascensos se basan en el desempeño. Y también ilustra la importancia que tienen las aptitudes para formar redes y hacer política con el fin de ascender en las organizaciones. Tenemos que el éxito se basa en términos de la velocidad con la que ascienden, y son eficaces respecto a la cantidad y calidad del desempeño y satisfacción que tienen los empleados. Los aspectos de funciones, enfoques en la administración, los roles y diferentes actitudes reconocen la importancia capital que se supone administrar el personal. En este caso, los gerentes necesitan desarrollar mejor sus aptitudes interpersonales si quieren ser eficaces y exitosos a futuro. Tenemos el comportamiento organizacional. Este
Es un campo de estudio que investiga el efecto de los individuos y estructura sobre el comportamiento dentro de las organizaciones. Tiene como propósito aplicar dicho conocimiento para mejorar la efectividad de las organizaciones. Tenemos un ejemplo, en este caso es Microsoft, quien tiene buena relación con los trabajadores, un buen ambiente laboral, les dan buenos sueldos, el trabajo es interesante, les dan también beneficios de lavandería, estacionamiento, entre otros. Esto hace que la lealtad y la productividad de los empleados sea alta, teniendo así un mejor desempeño laboral. El comportamiento organizacional estudia tres componentes. Estudia a los individuos, a los grupos de individuos y la estructura. Aplica el conocimiento que se obtiene de estas tres sobre el comportamiento y se ocupa del estudio de lo que hacen las personas en una organización y de cómo afecta esto al desempeño, para lograr así una mejor eficacia. Toda la vida nosotros hemos estado leyendo a las personas, observando qué actitudes tienen cuando están caminando por nuestro lado, cómo comen, qué es la actitud que tienen, digamos, con su pareja. Toda la vida hemos estado observando a las personas que están a nuestro alrededor. Cada uno de nosotros es un estudiante del comportamiento. Podemos mejorar nuestra capacidad de pronóstico, es decir, podemos mejorar nuestra intuición. En el enfoque casual que nosotros tenemos a diario, usualmente conduce a veces a predicciones erróneas. No siempre una persona cuando está sonriendo significa que está feliz o que no tiene problemas, digamos, en casa. Y si nosotros enriquecemos las opiniones intuitivas que tenemos, nosotros vamos a manejar un enfoque sistemático. El enfoque sistemático es la creencia de que el comportamiento no es algo aleatorio, sino que siempre tiene un motivo, tiene un porqué. Entonces, lo que queremos con el enfoque sistemático es determinar las consistencias fundamentales en que se basa el comportamiento de todos los individuos susceptibles. Es decir, por qué tienen ese comportamiento. Y así podemos definir un patrón. Entonces, el comportamiento por lo general es predecible y su estudio sistemático es un medio para hacer pronósticos razonablemente exactos. El estudio sistemático busca relaciones entre las causas y los efectos y basar así nuestras conclusiones en evidencias científicas, los datos. Y así podemos tener resultados más verídicos. La administración basada en evidencias, ABE, es un enfoque que nos ayudará a complementar el estudio sistemático. Las decisiones administrativas se toman con base en la mejor evidencia científica posible. Esto hace que los directores consideren más científicamente los problemas de la administración y se tomen su tiempo para tomar una mejor decisión. Es un proceso de autoaprendizaje continuo y dirigido por el propio directivo, que en sí va a durar toda su vida profesional, todo el tiempo que se encuentre laborando en la organización, en la institución, y que va a ser guiado por las necesidades de conocimiento surgidas de su unidad. Así nosotros evitamos que las decisiones al vuelo con pocas evidencias, que es lo que usualmente se hace en la mayoría de las instituciones. Se toman decisiones muy rápidamente sin hacer un estudio sistemático. Entonces tenemos que nuestra intuición, más un estudio sistemático y más el enfoque, más el ABE, lo que nos va a llevar es a una mejor decisión posible. Así usamos la evidencia para poder enriquecer también nuestra intuición, la experiencia y tomar la mejor decisión dentro de todas las opciones que se tienen. Buenos días. Las disciplinas que intervienen en el campo del comportamiento organizacional. Si bien es cierto, el comportamiento organizacional es una ciencia del comportamiento aplicada, entonces aquí nos van a dar a conocer las distintas disciplinas, qué es lo que aporta al comportamiento organizacional. Que, por ejemplo,
una de las aportaciones que recibimos de la psicología. Otro es la psicología social, la sociología y la antropología. La psicología vamos a tratar de definirlo, en sí va a ser aquella ciencia que va a explicar lo que es el comportamiento a nivel individual, ¿no? Y la psicología social va a estudiar la conducta y el entorno social de la persona en un nivel grupal. La sociología va a estudiar a las personas relacionándolo con su ambiente, en donde se desarrolla, ¿no?, su cultura. Igualmente la antropología va a estudiar sus comportamientos y así. Y siguiente, ¿podrías pasarlo? Listo. Una de las aportaciones de la psicología en lo que es lo que va a contribuir, por ejemplo, va a ser el aprendizaje, la motivación, la persona, su desarrollo de la personalidad, sus emociones y percepción, como también son la capacitación, la eficacia del liderazgo, satisfacción en el trabajo. Otro, la psicología social, va a contribuir al comportamiento organizacional con el cambio del comportamiento, va a estudiar, ¿no?, el cambio del comportamiento, el cambio de actitud, la comunicación, procesos de grupo, toma de decisiones en grupo y la comunicación. Ahora, la sociología, ¿qué va a aportar? Va a aportar un comportamiento intergrupal, o sea, también lo que es la teoría formal de la organización, la tecnología organizacional, cambio organizacional, cultura organizacional y entre otros. La antropología va a contribuir con lo que son valores de actitudes comparativas, análisis intercultural, cultura organizacional y un ambiente organizacional también, ¿no? Bien, como bien estaba comentándoles, esto, por ejemplo, la psicología va a estudiar, o sea, va a analizar de manera individual la psicología, y lo que es la psicología social y la antropología y la sociología a nivel grupal. Todo esto va a estudiar el comportamiento organizacional. Bien, continuando con la exposición, eh, hay pocos absolutos en el comportamiento organizacional. Como no se parecen, nuestra capacidad de hacer generalizaciones sencillas, seguras y sistematizadas sobre ellos es limitada. Es frecuente que veamos a dos personas actuar de forma distinta ante una misma situación y el comportamiento de la persona varíe con diferentes situaciones. Las personas son complejas y complicadas, por lo que también lo deben ser las teorías desarrolladas para explicar. Es decir, que no podemos encontrar teorías del comportamiento organizacional con relaciones directas de causa y efecto, porque el hombre es complejo. Pasamos. Retos y oportunidades del comportamiento organizacional. Hoy en día la competencia global exige que los trabajadores sean más flexibles y aprendan a asimilar los cambios rápidos. Actualmente hay muchos retos y oportunidades para que los administradores utilicen los conceptos del comportamiento organizacional. 1. Responder a la globalización. En la actualidad, las organizaciones ya no están limitadas por las fronteras nacionales.
Es el caso de las empresas o de la organización del Pizza Hut con sede en Dallas, Texas, responde a la globalización al expandir sus restaurantes y servicios de entrega en todo el mundo. A continuación se repasan algunos de los temas más críticos a que se enfrentan los gerentes y para los que el comportamiento organizacional ofrece soluciones. La fuerza de trabajo diversa significa que las organizaciones se están convirtiendo en una mezcla más heterogénea de personas en términos de género, edad, raza, origen étnico y orientación sexual. El siguiente. Ahí podemos ver el cuadro con las principales categorías de la fuerza de trabajo diversa que ya les indiqué, ¿no? En cuanto a género, raza, nacionalidad, edad, discapacidad, parejas en convivencia, religión y entre otras. Siguiente. También aceptar la diversidad. Esto implica de que ahora reconocemos que los empleados no dejan a un lado sus valores culturales, sus estilos de vida preferidos ni sus diferencias cuando van a trabajar a una institución o a una organización. También, cambio de la demografía de Estados Unidos. El cambio más significativo que se dio en Estados Unidos es la fuerza de trabajo. Durante la segunda mitad del siglo XX fue el rápido incremento de mujeres trabajadoras. Las implicaciones. La fuerza de trabajo diversa tiene implicaciones importantes para la práctica administrativa, o sea que los gerentes tienen que cambiar su filosofía de tratar a todos por igual. Siguiente. Mejorar la calidad y productividad. Las compañías construyeron instalaciones nuevas, expandieron sus servicios e hicieron crecer el número de sus empleados. Es decir, que si se crean más instituciones, más empresas, en todo caso tendría que aumentarse más personal, ¿no? Más trabajadores y más empleados. El exceso de las capacidades se traduce en una mayor competencia y esta obliga a los gerentes a reducir los costos y a la vez a mejorar la productividad de sus organizaciones y la calidad de los productos y servicios que ofrecen. Y también los gerentes de hoy comprenden que el éxito de cualquier esfuerzo por mejorar la calidad y la productividad debe incluir a sus empleados y trabajadores. El siguiente. 4. Mejorar el servicio al cliente. En la actualidad, la mayor parte de los empleados en los países desarrollados trabajan en industrias de servicios. Por ahí que la gerencia necesita asegurarse de que los empleados hagan lo que sea para agradar a sus clientes. Es decir, que el trabajador o el empleado debe tratar bien a los clientes. También, los gerentes son responsables directamente del servicio al cliente. La gerencia necesita crear una cultura de responsabilidad ante el cliente. Siguiente. Muy bien, como hemos estado viendo, básicamente el comportamiento organizacional nos ayuda a tener una guía, ¿no? Prácticamente, ya que nos proporciona esto para que podamos ir bien dentro de la empresa. De tal manera que crean una serie de formas de trabajo, ¿no? Una de las mejoras que es importante es la mejora de las aptitudes para relacionarse con las personas, puesto que el hombre es un ser social por naturaleza, entonces los comportamientos que éste hace son muy importantes y qué mejor bajo las aptitudes, ¿no? Si nosotros tenemos como base las aptitudes, estas nos ayudan para entablar relaciones con otras personas. Y si la empresa se enfoca en eso, entonces va a ir a buscar una eficacia gerencial, ¿no? Pero para esto vamos a aprender a través de todas estas diapositivas y todo lo que
mis compañeros van a darle a conocer una serie de conceptos y teorías para que se mejore y se llegue a una eficacia gerencial. Además, van a ver cierto tipo de perspectivas como casos de motivación, técnicas para escuchar o crear equipos, ¿no? De tal manera que estos diseños sean diseñados para todos los trabajadores de la organización. Y por tanto, el gerente va a estar dispuesto a solucionar y hacer todo esto, ¿no? Siguiente, por favor. Al igual que las mejoras dentro de las aptitudes, también va a haber, ¿no? Estimular el cambio, innovación, lucha contra lo temporal, porque dentro de las empresas, una vez que ya se consolida la organización, siempre va a haber un grupo de personas que van a entablarse constantemente. También va a haber un trabajo en cuanto a la organización de red, ¿no? Utilizando, digamos, las tecnologías. Pero el inconveniente que la mayoría se pregunta en la actualidad es el mejorar el comportamiento ético, ya que es un poco difícil de contestar a la pregunta ¿qué es el comportamiento ético? Y si es que las empresas realmente lo hacen o no lo hacen o cumplen o no cumplen. En los tiempos actuales, en el mundo actual que vivimos, nos damos cuenta que hay expectativas de mayor productividad del trabajador y competencias implacables en el mercado. Todos están más dispuestos a querer ganar uno al otro, entonces dejan de un lado el comportamiento ético. En toda organización siempre hay este inconveniente, ¿no? Porque al final van a definir las situaciones que definen esa conducta. Ya estamos en cada organización bajo los dilemas éticos, ¿no es cierto? Ya estamos día a día escuchando si esto es correcto o no es correcto, y a veces hasta lo pasamos desapercibido, ¿no? Sabemos que hay funcionarios electos que son sentenciados por falsear cuentas, o tenemos noticias de ahí de sobornos entre las empresas, o en la actualidad, ¿no? Sin ir muy lejos, en nuestro propio entorno vemos a diario ese tipo de noticias donde vemos que no se trabaja mucho el comportamiento ético, ¿no? Un factor importante, un ente muy importante es el gerente, que conozca esto, ¿no? Si los gerentes crean ese clima ético, si parte desde la cabeza, entonces va a haber un análisis mucho mejor, ¿no? Ya no va a haber ese hablar de que si él lo hace, todos lo hacen, ¿no? O hoy día se tiene que aprovechar cada ventaja. Entonces, pero si el gerente es ético y eso induce a sus trabajadores y a toda la empresa, entonces, por tanto, va a crear un clima saludable de muchas maneras. Por ejemplo, creando, ¿no? Algunos seminarios, ayudando a crear este clima saludable, de tal manera que va a ser más productivo dentro de la empresa. Por tanto, es importante mejorar el comportamiento ético para poder realmente responder a esto, ¿no? A la pregunta, ¿qué es el comportamiento ético? Próxima atracción, disculpen, estaba apagado mi micro. Próxima atracción, desarrollo de un modelo de comportamiento organizacional. Bueno, compañeros, acá les he presentado un modelo más básico de comportamiento organizacional que mediante vamos a estar explicando, vamos a conocer, por ejemplo, que vamos a partir de la parte del nivel individual y vamos a subir de nivel avanzando, ¿no? Uno sobre el anterior, nivel de grupo, nivel de sistema de organización. Estos tres niveles
de análisis en el comportamiento organizacional. Este modelo, para conseguir este modelo vamos a necesitar identificar y conocer ciertas variables como son dependientes o independientes, ¿sí? Entonces vamos a tocar el tema de variables dependientes a continuación. Bien, a ver, variable dependiente. La variable dependiente quiere decir que va a ser una respuesta que se va a ver afectada por otro factor. Dentro de la variable dependiente vamos a tener ciertos, o sea, para estudiar la variable dependiente vamos a tener lo que es la productividad. La productividad es una variable del comportamiento organizacional que va a medir el desempeño, que va a incluir la eficacia y la eficiencia en una organización. Siguiente. Muy bien. Como hemos estado viendo, tenemos que ahora vamos a hablar sobre el ausentismo, otra variable dependiente. Primero la definiremos. El ausentismo se define como la inexistencia o la inasistencia frecuente al trabajo. ¿Cuáles son las causas? Las razones de la inasistencia al trabajo pueden ser innumerables. Unas pueden ser por razones de salud, problemas familiares, hechos circunstanciales, desánimo, etc. Unas son verdaderas y fundamentadas, y otras corren el riesgo de ser falsas. Pero, ¿cuáles son las consecuencias en la organización? Constituye un costo e interrupciones enormes para los empleadores. La organización no opera bien ni alcanza sus objetivos propuestos. El flujo de trabajo se interrumpe, se retrasan decisiones importantes. Pero pensemos un rato, ¿todas las ausencias son malas? No, hay situaciones en las que la organización se beneficia con estas ausencias. Por ejemplo, en el caso de que los médicos, pilotos de aeronaves, conductores de trenes, transportistas, etcétera, que se encuentren delicados de salud, enfermos. Entonces, si están en estas condiciones, obviamente no realizarán su actividad de forma correcta. Entonces, a la empresa le van a evitar un gasto, ¿no? Porque el costo de un accidente en tales situaciones sería desastroso. Son altos los costos, ¿no? En este tipo de situaciones. Por ejemplo, pudimos ver que en Estados Unidos, en Worthington Industrias, resultaba que los empleados los motivaban a los empleados a tomar parte en una clase de kickboxing que se impartía a la hora del almuerzo en un gimnasio que estaba en la compañía. Era una forma de motivar a los empleados para que puedan tengan la iniciativa de conservar su salud y de tener bienestar. Esto les ayudaba también a los empleados a reducir el ausentismo y por ende aumentaba la productividad. También funciona en esa misma empresa un centro médico en sus instalaciones. Está atendida por médicos y enfermeros. Este servicio ayuda a reducir el tiempo que dedican los trabajadores a visitar al doctor y también minimizan el ausentismo por medio de revisiones preventivas y programas de acondicionamiento. Como otra variable tenemos el término rotación, el cual es el retiro permanente de una organización. Este puede ser involuntario o voluntario. Usualmente en el caso de involuntario es cuando la empresa quiere cesar tu contrato, ya no quiere que continúes trabajando. Y voluntario usualmente es cuando el colaborador se retira de repente por temas personales o por haber encontrado una mejor oportunidad laboral.
Usualmente la alta tasa de rotación dentro de las empresas conlleva a costos más altos de reclutamiento, selección y capacitación. Es decir, vas a invertir más en el nuevo personal, ya que no tiene los conocimientos y de cómo funciona la empresa. Y se interrumpe la operación eficiente de una organización cuando el personal preparado y experimentado se retira. Por ejemplo, en un banco, si se retira los cajeros que ya saben los procesos, a veces ya conocen hasta los códigos, ya no es necesario tener la ayuda de algún superior, se retira y usualmente lo que pasa es que el nuevo cajero demora más en atenderte o siempre está llamando a algún superior o al compañero para que le pueda ayudar. Esto porque todavía no conoce los procesos. La rotación es positiva si son las personas correctas las que dejan la organización, como empleados marginales, submarginales, empleados que no son muy importantes para la empresa. Y la rotación es negativa, en este caso si es excesiva o involucra trabajadores valiosos o de personas que la organización no desea perder. Usualmente, digamos, son gerentes, jefes de área, gente que ya tiene el conocimiento y nos tomaría mucho más tiempo y recursos para capacitar a alguien y buscar a alguien que tenga todas las características para que pueda ocupar el puesto. Bien, otro término, otro factor sería las conductas que se apartan de las normas del comportamiento. Bien, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que va a ser aquella manera, aquella forma va a ser voluntaria de infringir las normas, mejor dicho, va a infringir de forma significativa las normas organizacionales y va a amenazar el bienestar de la organización y de los miembros que se encuentren, ¿no? Por ejemplo, va a infringir con las políticas de la compañía que prohíben ciertos comportamientos como podrían ser robar, ¿no? Entonces, ese tipo de comportamiento va a hacer que los demás se sientan inseguros en el trabajo, en la organización. Siguiente, por favor. Bien, el comportamiento ciudadano organizacional. Este es un comportamiento discrecional que no forma parte de los requerimientos formales del puesto de un empleado, pero que no obstante promueve el funcionamiento eficaz de la organización. Las organizaciones exitosas necesitan empleados que vayan más allá de sus deberes de trabajo habituales, lo que genera un desempeño más allá de lo esperado. Es decir, necesita buenos ciudadanos, tales como ayudar a otros en su equipo, presentarse como voluntarios para hacer un trabajo adicional, evitar conflictos innecesarios, respetar el espíritu y acatar las reglas y regulaciones, y tolerar con benevolencia las imposiciones y molestias ocasionales relacionadas con el trabajo. Las organizaciones quieren y necesitan empleados que hagan cosas que no están en la descripción del puesto. El siguiente. Muy bien, en cuanto a la satisfacción en el trabajo, este es una de las variables dependientes finales, ¿no? Que se verá y es muy importante, ¿no? Porque básicamente se define como el sentimiento positivo respecto del trabajo propio que resulta de una evaluación de sus características. En cuanto a lo que es el proyecto organizacional, se relaciona a factores de desempeño, ¿no? Bastantes. La creencia de que los empleados satisfechos son más productivos que los insatisfechos ha sido un principio básico durante años entre los gerentes, aunque muy pocas investigaciones dan apoyo a esta teoría después de décadas de cuestionamiento. O sea, siempre se ha tenido una duda frente a esto, ¿no? Pero esto se refiere básicamente a dos factores, ¿no? Uno que son los factores de desempeño y otro las preferencias del valor que tienen muchos investigadores, ¿no? Por eso es que hay un análisis siempre en cuanto a la satisfacción en el trabajo, pero sabemos de que es muy importante
los objetivos de la satisfacción, ¿no? Que los empleados se sienten, son más productivos, dice, de acuerdo a la satisfacción que tienen ellos. Siguiente, por favor. Buenos días, doctor Rafael y compañeros todos. A continuación expondré los conceptos claves de las variables independientes e implicaciones dentro del comportamiento organizacional. Se entiende por variable independiente a la presunta causa de determinado cambio en una variable dependiente. Se tienen tres tipos de variables: a nivel individuo, a nivel de grupo y a nivel de sistema de organización. A nivel de individuo se parte de un principio de que cada persona es distinta con diversas características, poniendo una similitud con un auto usado. Hay algunos que tienen bajo kilometraje y otros elevado kilometraje. Con esto me refiero a la experiencia y emociones. Las diferencias radican en los rasgos biográficos de personalidad y las emociones y aptitudes que pudiera tener cada persona. La variable es a nivel de grupo, es la suma de todos los individuos, de todas las capacidades que ellos aportan, y dependerá del liderazgo que exista, de la forma en que se comunican, el poder y la política, que tiene que ver con la influencia dentro del grupo. La variable es a nivel del sistema de organización, parte de que los grupos conforman una organización. Para ello tiene que existir un diseño formal, tiene que existir una cultura interna y una buena política y práctica de recursos humanos. Siguiente, Claudia, por favor. En las implicaciones se tienen de dos tipos, las globales y las específicas. Las globales tienen como finalidad analizar las diferencias que existen en el comportamiento organizacional debido a las diferencias culturales. En algunos países las diferencias son grandes y en algunas son pocas. Las implicaciones específicas generalmente están orientadas a gerencia, donde se tienen dos conceptos claves: la necesidad de fortalecer actitudes interpersonales para poder lograr una buena formación en la organización, y entender que los retos son oportunidades para un nuevo comienzo. Se tienen 4 objetivos para un gerente. Uno de ellos es estimular la innovación a sus trabajadores, mejorar el servicio de atención al cliente, y con ello se lleva una mejora en la calidad y la productividad, teniendo así un mejor clima laboral. Terminaré con las conclusiones. Siguiente, Claudia, por favor. Tenemos 6 conclusiones. Partiendo de mi tema, se tiene que tener en claro que el liderazgo es una herramienta clave en el ámbito gerencial para poder dirigir el personal. Para poder triunfar en la administración se requiere tener aptitudes técnicas, de conocimientos y también habilidades interpersonales de comunicación. Las áreas que estudian el comportamiento organizacional son distintas, parte de la psicología, parte de la sociología, parte de la antropología, diverso a las diferencias interculturales. Y para finalizar, el comportamiento organizacional se tiene variables dependientes como variables independientes, resaltando en las variables dependientes la productividad y el ausentismo. Eso sería todo. Muy agradecido. Gracias, chicos. Bien, aunque nos hemos pasado de largo con el tiempo,